Hola, bienvenidos, gracias por acompañarme. Espero que mis videos sean de su agrado y logre motivarlos a realizar estas ideas. El día de hoy aprenderemos a realizar 4 bellas manualidades para decorar tu cocina en esta Navidad. Acompáñenme, vamos a comenzar con nuestra primera idea. Para esta idea vamos a estar reutilizando esta pequeña escalerita, la he usado en otras decoraciones. Y para esta idea también va a ser sumamente sencilla, vamos a estar reutilizando muchos de los materiales que por ahí tenemos. Voy a estar reutilizando estas ramitas de pino que están como nevadas, tiene aquí una pequeña piña. Y lo que voy a hacer es, para que me quede de esta manera, si se fijan, aquí tiene dos variedades de ramita de pino. Lo que hice fue juntar de esta manera y las uní con un poco de cinta Floratel para que me quedara un poco más grande la rama y luciera un poco más y tuviera más textura. Lo que voy a hacer, la voy a unir aquí con nuestra cinta. Vean, aquí ya uní las dos ramas con la cinta Floratel y ahora aquí ya miren, ya tengo dos de ellas. Un pequeño toque en rojo, le voy a agregar esta manzanita. Esta ya trae su alambre, me va a ayudar para poderla sostener aquí a la rama y con el mismo alambre la vamos a sostener y quedaría así. Hacemos el mismo procedimiento con la otra ramita. Vean, ya le coloqué aquí estas manzanitas, ya tiene esa pequeña decoración en rojo. Y ahora lo que voy a hacer es, la voy a colocar aquí en este extremo de la escalera. La podemos pegar con silicón. Yo en esta ocasión voy a utilizar, déjenles muestro, estos alambres que se utiliza para las manualidades, vienen en distintos colores. Estos los conseguí en la tienda de Fantasías Miguel y yo creo que voy a utilizar este que es en color café. Ahora hacemos el mismo procedimiento con la otra ramita. La vamos a sostener también con el alambre. Ya que quedaron amarradas nuestras pequeñas ramas, ahora lo que voy a hacer es, le voy a colocar alguna de estas pequeñas florecitas que tengo en blanco, estas nochebuenas. Simplemente la voy a colocar aquí de esta manera y la pegamos con silicón. Este es el resultado final. Vean cómo quedó esta bonita escalera con estas tonalidades en un estilo farmhouse y nuevamente reutilizando materiales. ¿Qué les pareció esta idea, amigos y amigas? ¿Se animan a realizarla? Para esta otra idea voy a estar reutilizando este frasco de vidrio. Lo usé en otra de las manualidades, simplemente lo pinté aquí en la parte de abajo. Esta idea también va a ser sumamente sencilla, pero decora muy bonito ese espacio en nuestra cocina. Vamos a reutilizar
este este hilo de mecate, que este hilo también lo he conseguido en la tienda de Parisina o de Fantasías Miguel, y lo único que voy a hacer es que lo voy a colocar aquí alrededor. Ya que le colocamos nuestro hilo de mecate, ahora lo que voy a proceder a hacer es, tengo estas ramitas que son de eucalipto y tengo estas otras que me parece que es grano de avena. Estas las conseguí en la tienda de Fantasías Miguel. Aquí yo las amarré con un alambrito y simplemente lo que voy a hacer es que las voy a colocar aquí en la parte de adentro, de esta manera. También voy a estar colocando estas otras. Con el mismo hilo de mecate hice este pequeño moñito y lo que voy a hacer es que lo voy a pegar con silicón aquí en la parte de enfrente. Lo podemos dejar así solamente, así se ve muy bonito también. O yo le agregaría, por ejemplo, alguna cuchara de madera, o también se me ocurre que podemos ponerle algunas varitas de estas de canela. También queda muy bonito para la decoración. Déjenles muestro cómo quedaría. O como les digo, pueden agregarle una cuchara de madera. También le podemos agregar esta ramita de berries que le daría ese toque en rojo. Y listo, amigas y amigos, ya tenemos otra bonita idea para decorar nuestra cocina. ¿Qué les pareció esta? Déjenme aquí abajo sus comentarios. Vamos con nuestra siguiente idea. Para esta idea voy a estar reutilizando también esta pequeña base. Es de metal. Esta también la conseguí en la tienda de Fantasías Miguel. La voy a estar reutilizando para esta decoración. Voy a colocarle esta espuma floral. La voy a reutilizar también. Y la voy a pegar aquí en la parte de adentro. Ahora, nuestro siguiente paso, le voy a colocar estas ramitas de pino que están nevadas. Esta era una rama grande y simplemente las corté así en varias ramitas y las voy a estar colocando de esta manera. Pueden utilizar silicón para pegarlas. Yo las voy a dejar así. Ahora le voy a colocar estas en la parte de enfrente. Estoy nuevamente reutilizando todas estas pequeñas ramitas que me van quedando de otras decoraciones. Y así nos podemos ahorrar material. Y le voy a colocar esta que tiene unas pequeñas berries aquí rojas para que le dé ese toque rojo a esta decoración. Miren qué sencillo, simplemente las colocamos de esta manera. Ahora también voy a estar reutilizando esta cucharita y este tenedor de madera. Aquí yo le había puesto un poco de hilo de mecate y estas también simplemente las voy a colocar así. Voy a poner una más alta que la otra. Y también voy a estar reutilizando estas ramitas, tienen unas bolitas en blanco y estas las voy a colocar aquí en la parte de enfrente. Vean, amigas y amigos, qué bonita idea, qué rápida y fácil de realizar está quedando esta bonita decoración también para tu cocina. Y ahora por último le voy a agregar estas dos pequeñas piñas. Estas traen su alambrito y simplemente las voy a colocar aquí de esta manera. Y ya terminamos esta otra bonita idea. Déjenme aquí sus comentarios también qué les pareció esta.
En esta idea voy a estar utilizando este que se le dice mini caballete. Este lo conseguí en la tienda de Waldos. Y esta idea también, amigos y amigas, va a ser sumamente sencilla, pero que agrega un toque de decoración a nuestra cocina. Le voy a retirar por un momento aquí lo que es el vidrio y le voy a quitar este cartoncito que viene aquí. Y lo que vamos a hacer es, voy a estar recortando esta imagen que viene siendo una bolsa de regalo. Lo que voy a hacer es que le voy a cortar esta parte de aquí y la voy a colocar aquí en el caballete. Ahora lo voy a cortar a la medida. Voy a utilizar este mismo papelito y voy a tratar de que se alcance a ver un poco el pino. Quedaría de esta manera. Y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a colocar aquí. Vamos a checar si quedó a la medida. Y ahora le colocamos su vidrio. Y vean, amigos y amigas, aquí tenemos otra bonita decoración para ese pequeño espacio en nuestra cocina, reutilizando una bolsa de regalo. Lo podemos dejar de esta manera o todavía le podemos agregar. Miren, tengo estos stickers que son copos de nieve. Déjense los muestro. Son estos, tienen su pegamento y yo le pondría, por ejemplo, estos que son pequeños para agregarle todavía un toque de más decoración aquí a nuestro pequeño caballete de madera. Se me ocurre que le podemos pegar dos de ellos, como es pequeño y estos pequeños copos de nieve van muy acorde aquí con nuestro pequeño caballete. Miren, ya le agregó todavía un poco más de toque de decoración. Díganme, ¿qué les pareció esta idea? ¿Se fijan que es sumamente sencilla? Y con muy poquitos materiales. ¿Qué les pareció, amigas y amigos? Si desean agregarle algún toque de rojo, pueden agregarle también, se me ocurre, alguna pequeña ramita como esta y se la pueden pegar aquí con silicón. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les hayan gustado estas bonitas ideas. Les recuerdo su like para continuar presentándoles más contenido. Suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen mis notificaciones del nuevo video. No olviden dejarme aquí abajo sus comentarios. Seguimos aquí en contacto con más ideas para decorar. Un abrazo y bendiciones. ¡Hasta pronto!